Ya estoy con vosotros. Un momento porque tenía el móvil sin batería y lo necesito conectado. Ya está. Bien. Ahora mismo no sé cuántos estáis conectados. Ni siquiera sé si os interesa este directo. Ni estoy viendo el chat ni nada. Y es un poco raro no tener el feedback de saber cómo va la cosa. Pero ahora quiero comentaros lo que pone en el libro de Malachi Martin, así que poneros cómodos, no sé si estáis haciendo algo más, pero os voy a comentar, os voy a leer las páginas que tengo aquí fichadas de Malachi Martin, ¿no? El libro, ya os he dicho antes que es un libro escrito por Malachi Martin, es un sacerdote que pidió pues ser relevado de sus deberes para retirarse a escribir, un hombre que ha estado en Roma muchos años y ha hecho una novela donde básicamente se habla de la trama que él vio que había en el Vaticano por parte de la masonería infiltrada para forzar la dimisión de un papa. Dice Malachi Martin en el año 99, esta novela es una novela, pero en un 85% se basa en hechos reales y muchos de los personajes que aparecen en ella son reales, aunque les haya dado nombres de ficción. Y vamos a ver enseguida lo que pone, ¿no? Voy a leeros algunos fragmentos. Tened en cuenta, esto está escrito en el año 97, 98, 96 es posible, porque él lo escribe y luego lo publica. Y decirme si nos parece, no se parece a lo que tenemos ahora, ¿no? Dice así, dice, extractos, ¿vale? Para el arzobispo Mastroianni, la fuerza tras la fuerza de la historia había dejado de ser la mano de Jesucristo como Señor de la historia humana. Tanto para él como Bentoek, la fuerza tras las fuerzas se había sumido como imagen en el misterio de lo desconocido. Se había convertido en algo tan incoherente como el importantísimo, aunque inidentificable factor X en los asuntos humanos. Toda la actividad del arzobispo se inspiraba en su creciente comprensión del proceso y en su progresiva reverencia por el misterioso factor X, la fuerza tras las fuerzas. Para él todo encajaba a la perfección. La única forma lógica de servir a la fuerza primigenia era mediante el proceso. Son palabras claves, esto es un inciso mío, son palabras claves que ellos usan. El proceso traducido a lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó es la gran apostasía. Y la fuerza, pues ya sabe lo que es, el demonio. La idea consistía en contribuir a impulsar el proceso hasta el último objetivo de la fuerza, la homogeneidad cultural, política, social y económica de las naciones de la Tierra, es decir, el nuevo orden mundial. O como dijo Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. O como dijo más tarde y se ha sabido ahora con esa carta que se ha publicado del año 2015, el tiempo del anticristo. Dado dicho objetivo, dice el libro de Malachi Martin, era razonable que una de las primeras metas culturales del proceso consistiera en apoderarse de la Iglesia Católica, o, dicho con mayor precisión, el objetivo del proceso debía ser la organización sistemática de la Iglesia Católica. Lo inaceptable que debía ser eliminado de la organización estructural de la Iglesia Católica era la aspiración tradicional a mantener una autoridad absoluta sobre los asuntos humanos, puesto que, en términos generales, dicha aspiración era incompatible con las exigencias del proceso, es decir, de la gran apostasía. Otra cuestión era la de que, a fin de despojar a la Iglesia Católica de su pretendida autoridad moral absoluta, el proceso debía eliminar la autoridad tradicional del propio Papa, puesto que la Iglesia solo se otorga dicho derecho y dicta sus mandatos absolutistas única y exclusivamente en virtud de la autoridad tradicional del Papa. El proceso exigía despapizar la Iglesia Católica. Conseguido esto, para personajes tan realistas como Mastroianni, sería fácil eliminar de la Iglesia, de sus estructuras organizativas globales, de su personal y de sus casi 1.000 millones de adeptos, la visión y la conducta que actualmente solo servían para levantar barreras e impedimentos para la armonía de pensamiento y la política exigidas para la nueva sociedad de naciones. Ahí queda eso. A ver si a alguien le suena todo esto, ¿no? Pero ahora vamos al meollo de la cuestión. A ver. Vale, voy a leeros 4 páginas y os vais a quedar de piedra, ¿vale? Esto es 85% real, con personajes reales a quienes se les ha cambiado el nombre, dijo el autor Malachi Martin. Y se llama el libro El último papa, novela del año 97, que lo que hace es
denunciar la trama para hacer forzar la renuncia de un papa. La renuncia, porque en el libro dice no el asesinato, porque el asesinato podría dejar pistas, y si algún día se conocieran, sería el acabose, ¿vale? Pero el libro dice que tiene que ser la renuncia. Vamos para allá, Dice, desde que su eminencia ocupa el cargo del secretario de Estado, la política exterior de la Santa Sede ha sido fiel a dicha tendencia del proceso. Para usar una de sus consagradas frases católicas, durante los últimos 25 años su Iglesia ha procurado con tenacidad unirse a la humanidad en la construcción de la moral terrenal de los seres humanos. Incluso su acto de adoración más básico, la propia misa, lleva ahora el sello de nuestro objetivo más preciado. ¡El nuevo orden!, gritan exclamando, o novus ordo, como lo llaman ustedes. Channing dio en el clavo con tanta elegancia que incluso Mastroianni se sintió obligado a bajar la guardia. No pretendo llevar arena al desierto, eminencia, al señalar que dicha política surgida de su secretaría ha creado una profunda fisura en su jerarquía católica. Pero lo que mis colegas y yo alcanzamos a dilucidar a una inmensa mayoría de sus obispos, particularmente en Occidente, los entusiasma esta nueva orientación de la Iglesia. Después de todo son personas prácticas, y no gozan del privilegio de vivir en este Estado soberano del Vaticano, dijo el doctor Channing antes de hacer una pausa para admirar la vista desde el ático del cardenal. Están sujetos ya a las presiones de la CE y de la Asociación de Países de Europa Oriental, así como de los pactos comerciales europeos, estadounidenses y asiáticos. Como todos los demás, sus obispos han comprendido que, si no se convierten en participantes activos de la construcción de este nuevo orden global, serán absorbidos por la vida cotidiana de sus compatriotas. ¿Qué clase de iglesia sería esta, eminencia? La iglesia de las nuevas catacumbas. Su influencia sería comparable a la de los astrólogos tibetanos en la NASA. Mastroianni no pudo evitar una carcajada. Estaba un poco harto de la insistencia del doctor Channing en lo que él denominaba sus obispos, pero el profesor tenía sentido del humor. Sin embargo, prosiguió el doctor Channing, después de inclinarse hacia adelante, ahí está el problema. El actual ocupante del trono pontificio encamina sus esfuerzos en una dirección diferente. Aquí hago un inciso yo. O sea, lo que os estoy diciendo es que esto es 85% real. Y como veis, los movimientos de Juan Pablo II, pero sobre todo de Benedicto XVI, como volviendo cada vez más insistentemente a la tradición, culminando con ese hecho de Benedicto XVI de levantar la excomunión y hacer el Summorum Pontificum, es precisamente lo que se denuncia en este libro, lo que según Malachi Martin la masonería odia más. Por eso digo antes que el levantamiento de la excomunión de la fraternidad sacerdotal y el Summorum Pontificum sí que son la sentencia de muerte de Benedicto XVI. Según el libro de Malachi Martin, este papa que lograría hacer renunciar sería Juan Pablo II, pero pasó con el siguiente papa. Mis colegas y yo lo interpretamos como heredero de la pretensión inaceptable de que su Iglesia incorpora una autoridad absoluta, que se convierte en mandatos doctrinales que impiden a los católicos adaptarse al ritmo de los demás ciudadanos del mundo. Lo urgente ahora para muchos es lo siguiente. El actual ocupante de la oficina pontificia parece disponer todavía de bastantes años de vida activa, cuando el tiempo útil para que su Iglesia se incorpore a la base de la nueva estructura mundial no está a 10 ni a 5 años vista. Después de aclarar en pocas palabras el motivo de su visita, cuyo propósito era el de destituir al papa actual de su cargo, el doctor Channing se recostó en su sillón con aire pensativo. Según Clutterbuck, Mastroianni y sus propios colegas en Estrasburgo ya habían decidido que un cambio en la estructura papal de su iglesia era esencial y habían solicitado exactamente la clase de ayuda exterior que Channing podía ofrecer. Sin embargo, aparte de asentir de vez en cuando y reírse apreciativamente un par de veces, el cardenal secretario no parecía querer comprometerse. ¿Cuánto habría de que insistir todavía para que aquel pequeño prelado presuntuoso reaccionara? ¿Hasta dónde tendría que llegar el propio Channing para activar la situación? Pudiera ser que faltara un solo paso. El profesor Channing se inclinó de nuevo hacia adelante. La sincronización, eminencia. Eso es lo que nos ha impulsado a los tres a reunirnos. Soy consciente de dónde me encuentro ahora y confío en no exceder los límites de la prudencia, pero confío en que ha llegado el momento de hablar francamente entre hermanos. Sin entrar en detalles reservados, comprenderá que por nuestra parte existen limitaciones temporales. Esperamos que se produzca un gran acontecimiento en este mundo de las naciones. Calculamos que disponemos apenas de 5 años, 7 a lo sumo.
Por supuesto, dicho acontecimiento está estrechamente relacionado con la emergencia del nuevo orden de las naciones, pero hablando con propiedad, no se trata solo de un suceso económico, social o político. Permítame que le diga que su naturaleza es de una percepción humanista eminentemente espiritual. El doctor Channing dejó a sus compañeros pendientes de aquel tenue hilo de información. Mastroianni miró intrigado a Bentoek, pero este no respondió. Al parecer, Cyrus era tan desconocedor como el propio cardenal del gran acontecimiento al que se refería Channing. En tal caso, doctor, dijo el cardenal después de un gran suspiro, comparemos su urgencia con la nuestra. Channing sonrió satisfecho y Mastroianni reconoció al momento lo que su invitado había dicho. Admitió que la soberanía, tanto nacional como religiosa, no solo era inútil como necesidad estratégica para la supervivencia, sino que se había convertido positivamente en una amenaza para la misma y en un enemigo del progreso hacia la nueva y armoniosa morada de la humanidad. Comprenda, doctor Channing, que una cosa es afirmar que a muchos de nuestros obispos parecen entusiasmarlos las innovaciones que hemos introducido en la Iglesia. Sin embargo, todavía hoy en día la autoridad papal conserva su vigencia para muchos millones de católicos y ejerce una profunda influencia más allá del catolicismo. La oficina papal sigue siendo el centro exclusivo de poder autoritario para las mentes y las voluntades de los creyentes. Poder autoritario para decidir las creencias de los fieles y para decretar las normas precisas de su conducta, tanto en su vida pública como privada. Channing frunció el entrecejo. Su eminencia parecía pintar muy negra la situación, pero con toda seguridad debía de tener una solución. Dice, nuestra idea es bastante sencilla. Una solución burocrática, como diría posiblemente Cyrus, para un complejo problema burocrático. Está claro que si eliminamos la soberanía tanto religiosa como política como fuerza perniciosa para los asuntos de la humanidad, debemos elaborar una maquinaria persuasiva y legalmente aceptable que satisfaga un doble objetivo. Debe ocuparse de la doctrina y de la tradición centenarias de esta Iglesia, según las cuales el poder y la autoridad radican en la oficina pontificia y, además, debe evitar la ruptura de la unión entre los obispos y el Papa. Sin dicha unión no existiría la Iglesia Universal. Su utilidad como socio global desaparecería. Por consiguiente, nuestra propuesta consiste en llevar a cabo un programa encaminado a despojar la oficina papal de su poder autoritario, un programa que además transforme la propia unidad en un factor operativo primordial que favorezca nuestro progreso. Para los obispos quedó bien claro en el Concilio Vaticano II que, como sucesores de los 12 apóstoles, comparten la autoridad de gobierno de la Iglesia Universal con el obispo de Roma. Después de dicho concilio, los obispos fundaron sus propias conferencias nacionales. Y en ciertas regiones del mundo, dichas conferencias nacionales de obispos se transformaron en conferencias regionales. Transcurridos 25 años, el resultado es una nueva estructura de la Iglesia. En lugar de una línea de poder única, exclusivista y unidireccional que desde el Papa se extiende a toda la Iglesia Universal, disponemos ahora de múltiples niveles de líneas de poder entrelazadas. Tantas líneas de poder como conferencias nacionales y regionales. En una palabra, la Iglesia Universal es ahora una urdimbre, una red formada por dichas conferencias episcopales que, por su propia naturaleza y su mandato, están dispuestas a una constante acción y reacción con la Cancillería Vaticana y con el propio papado. Y aunque cada conferencia está presidida por un obispo local, todos los obispos han pasado a depender de lo que ellos denominan periti o asesores expertos. Supongo que usted es consciente de la influencia de dichos periti en los obispos del Concilio Vaticano II. Channing asintió. El resultado es que muchos de nuestros obispos discrepan ahora de la política actual del pontificado y empiezan a limitar el alcance y la influencia de lo que antes era la única línea de poder del papado. Consideramos que ha llegado el momento de centrar el enfoque de su insatisfacción con Roma, y su objetivo es el de destituir al actual titular de la oficina papal. No, profesor, consideramos evidentemente que la dimisión voluntaria del actual pontífice es esencial, pero nuestro objetivo final es mucho más ambicioso. Deduciremos de los propios obispos, y hablamos de una abrumadora mayoría de los 4.000 obispos alrededor del mundo, un instrumento de validez canónica que hemos denominado apropiadamente criterio común de los obispos. Si lo logramos, dejará de ser el Papa quien dirija la unión. En su lugar, los propios obispos exigirán un Papa unificador, un Papa con el que puedan sentir cómodamente unidos en un cuerpo episcopal. Es decir, el criterio común de los obispos debe considerar lógicamente al Papa no como vicario de Cristo, sino como un vicario de Pedro, primer obispo de Roma. Asimismo, el criterio común de los obispos debe considerar lógicamente a todos los obispos unidos y por un igual como vicarios colectivos de Jesucristo. Channing estaba impresionado. Si se adoptara el criterio de su eminencia como doctrina oficial de la Iglesia, la estructura gubernamental de la misma experimentaría un profundo cambio. Desaparecería el centralismo del Vaticano. En asuntos religiosos el Papa dejaría de ser el pastor supremo. En asuntos políticos perdería su soberanía. Los cambios no tendrían que ser confirmados por el sumo pontífice para adquirir validez. Bien, eminencia,
Ahora que ha aclarado usted su objetivo, ¿podemos hablar de los pasos previos para alcanzarlo? Porque supongo, ahí es donde precisa usted nuestra ayuda. Exactamente. El primer paso será el más difícil. Mediante el vehículo de sus propias conferencias, introduciremos a los obispos en las numerosas ventajas prácticas y de los beneficios del nuevo orden mundial. Nuestra estrategia consistirá en centrarnos en primer lugar en las conferencias presididas por los obispos más influyentes. ¿Por qué? Pues porque los obispos en dichos países poseen las tradiciones más antiguas y más ricas, y porque en la actualidad la población de las zonas donde viven esos obispos se homogeneiza y unifica para formar la gran Europa futura. Además, porque dichos obispos comprenderán que su inclusión en el nuevo consenso público será esencial para todos los aspectos de la viabilidad de su organización. Es evidente que debemos poder ofrecerles ventajas indispensables para sus necesidades. Facilidades bancarias, por ejemplo, facilidades sociales para sus esfuerzos evangélicos, una legislación favorable a sus derechos civiles, a su situación en el campo de la enseñanza, a su privilegiada situación tributaria y al sobreseimiento de pleitos contra clérigos que hayan cometido alguna diablura. Con el progreso de dicho consenso, los obispos discreparán crecientemente de la política papal. Gracias a los múltiples niveles de las conferencias episcopales se educirá otro nivel de consenso, un consenso sólido, votado formalmente y expresado de manera abierta, el criterio común de los obispos. Dicho instrumento será evidente en términos tan categóricos como los siguientes. El Santo Padre actual no es un papa unificador. El criterio de los obispos aspira a un papa unificador. El criterio de los obispos exige que dimita de su cargo, como se le obliga en la actualidad a cualquier otro obispo a los 65 años. No cabe duda que este papa es un testarudo. No obstante, es imposible imaginar que incluso él sea capaz de soportar la extraordinaria presión ejercida por dicho instrumento formal de su propia Iglesia. El criterio común de los obispos, expresado de forma oficial a través de las conferencias episcopales, mediante el cual el conjunto de los obispos exija su dimisión. Resumiendo, no me cabe la menor duda de que en un periodo de 2 a 3 años el actual Santo Padre presentará su dimisión. Segundo paso. Cuando cualquier otro obispo dimite, el sumo pontífice recibe su dimisión, que acepta o rechaza. Sin embargo, puesto que no podemos esperar que sea él mismo quien reciba o acepte su propia dimisión, debemos disponer de otros medios, de un grupo de obispos igualmente aceptable desde un punto de vista constitucional, que reciba y acepte la dimisión papal. Solo en raras ocasiones ejercen los obispos conjuntamente su jurisdicción episcopal y actúan como un solo cuerpo, pero disponemos de dicho cuerpo, el Sínodo Episcopal Internacional, que se reúne de vez en cuando. Me estoy riendo porque esto está escrito hace 30 años y estáis viendo lo que pasa ahora. No sé ahora mismo qué pensáis, ¿vale? Pero vamos, esto es escandaloso, escandalosísimo, ¿vale? Estoy ahora, por fin me he podido conectar, estoy leyendo el chat, ¿vale? Estamos aquí 200 conectados y en fin, no sé qué pensáis de esto que estoy leyendo, pero es que me parece importantísimo. Si pensáis que es un rollo, decírmelo y paro de leerlo y cambio a otra información que quiero decir más adelante, pero es que esto es alucinante, ¿no? Esto es alucinante. No sé quién está comentando por ahí, pero esto es una pasada en lo que está saliendo aquí. En el libro se estipula también que hay una misa de exaltación a Satanás en Roma, ¿vale? En el año 63. Una misa que está llevada en consonancia con otra misa, hablo de misas satánicas, que es realizada en Estados Unidos, donde se ofrece la violación de una niña virgen para dar poder a esa celebración, ¿no? Es que esto es muy fuerte, ¿vale? Esto es muy fuerte. Entonces, en fin, no sé. Estoy aquí buscando a ver si encuentro dónde pone, porque me parece que era una de estas páginas que no querían matar al Papa, querían hacer que renunciara y inducirlo a pensar que lo hacía libremente, incluso. Eso está en el libro, ¿no? A ver, sí, mira, para que veáis cómo dice:
Gracias al entronamiento ritual del príncipe en esa misa negra realizada en el Vaticano y en Estados Unidos al mismo tiempo, que se realizó en el año 63 según Malachi Martin, y dicen los masones, dice, gracias al entronamiento ritual del príncipe efectuado por la falange interior de servidores en la propia ciudadela del enemigo, es decir, el Vaticano, siempre han sabido que gozarán del privilegio de servir en el tiempo propicio para facilitar el triunfo definitivo del príncipe de este mundo. Ha llegado el momento de reconocer nuestra obligación de enfrentarnos a las fuerzas del enemigo en su propio enclave. Al decir que se trata de una oportunidad, les recordamos que disponemos de un periodo de entre 5 y 7 años antes de que desaparezcan las ventajas que nos ha facilitado la misa negra. Esta es nuestra persuasión categórica. Después de ilustrar la urgencia de nuestra obligación, conviene aclarar que el tiempo concedido de 5 a 7 años bastará en un doble sentido. Fijaos el tiempo concedido de 5 a 7 años. Las 7, la semana, la semana de la última semana, ¿no? En fin. Dice, y en segundo lugar debemos ser igualmente realistas en cuanto a los medios que adoptemos para eliminar dicho obstáculo. Obstáculo, fijaos lo que está diciendo aquí, obstáculo, catejón, el Papa. Dice, lo voy a leer. En primer lugar, debemos ser realistas en nuestra evaluación principal del principal obstáculo restante en nuestro camino a la victoria. En segundo lugar, debemos ser igualmente realistas en cuanto a los medios que adoptemos para eliminar dicho obstáculo. Así pues, empezando por el principio, el obstáculo más antiguo y recalcitrante que se opone al ascenso, en realidad el único obstáculo que inspira un profundo respeto y del que debemos protegernos, ha sido y sigue siendo el Papa católico. Prosiguió Clutterbuck, ahora de nuevo en terreno familiar después de recuperar su tono suave, afable y relajado. Recordemos también que no gozamos propiamente de autoridad para poner reparos. Por el contrario, la autoridad debe existir, pero no nos confundamos tampoco respecto a una autoridad tan completa como la infalibilidad personal y la representación personal del innombrable. Con el innombrable no se refiere al diablo, se está refiriendo a Jesucristo. Tened en cuenta que este diálogo lo están haciendo masones satánicos, ¿vale? O sea, satánicos. Y dice, sin embargo, el papado propiamente dicho, dicha autoridad personalizada es ajena a nosotros y en última instancia perjudicial para nuestros intereses, porque es perniciosa para el ascenso. Seguimos consagrados al ascenso. Ciertos pertrechos de la oficina papal pueden ser adaptados como instrumento facilitador del ascenso. Sin embargo, el papado propiamente dicho supone un obstáculo que debemos considerar temible. Es mortalmente temible porque en este papado tratamos con una peligrosa realidad, una realidad espiritual, un fragmento de lo ajeno que es único e irreconciliable con el progreso del nuevo orden mundial al que aspiramos y en definitiva irreconciliable con el ascenso que nosotros mismos anticipamos. Vale la pena recordar lo adaptable que ha sido dicha oficina papal a lo largo de la historia. En su propio seno se ha dado toda clase de corrupción. Sus titulares pueden ser separados y aislados del resto de la humanidad, aniquilados con suavidad o violencia. Sus titulares se refiere a los papas. Dice, aniquilados con suavidad o violencia, en secreto ante millones de miradas, pero nadie ha logrado aniquilar la oficina. Nadie ni nada. Para que un fragmento de lo ajeno sea tan eficaz y perdurable, su fuerza, su poder y su capacidad de recuperación deben surgir de algo ajeno a nosotros, de algo ajeno a Capstone y al ascenso. Debe surgir del innombrable, es decir, de Jesucristo. En este momento crítico de nuestra lucha, dicen los satanistas, nosotros que pertenecemos al espíritu debemos hacer hincapié en el hecho de que nos enfrentamos a una realidad del espíritu, el espíritu contrario, pero espíritu a fin de cuentas. En esta última etapa gloriosa del ascenso, nuestra acción más concentrada debe dirigirse al foco principal de la resistencia a nuestros objetivos. Por consiguiente, el propio informe categórico se centra en dicha cuestión. ¿Qué se debe hacer respecto al papado personalizado con su obstinada adaptabilidad? Nuestra respuesta dicta un cambio de estrategia o, mejor aún, una escalada de nuestras estrategias hasta un nivel que ni siquiera ustedes, los miembros del concilio, hayan podido considerar posible. Hemos dicho que debemos respetar, temer y protegernos de la oficina papal. Sin embargo, ahora hemos decidido que no podemos seguir a la defensiva. En lugar de protegernos del poder de dicha oficina, nos apoderaremos del mismo. Nuestra decisión categórica y el objetivo de nuestro programa durante los 5 a 7 ventajosos años que nos quedan debe ser los siguientes: apoderarnos de la oficina papal con toda su adaptabilidad para nuestros fines. Para ello debemos asegurarnos de que el titular de dicha oficina sea un hombre en cuya adaptabilidad a nuestras necesidades podamos confiar. ¡Wow! Ahora repasaremos las limitadas opciones mediante las cuales podemos alcanzar dicho objetivo. Básicamente son 3: persuasión, aniquilación o dimisión. Consideremos primero la persuasión.
la posibilidad de inducir o persuadir al actual ocupante de la oficina papal a que acepte y acceda a lo que nuestro voto exige. Lamentablemente debemos de comunicarles que según la conclusión definitiva de nuestros expertos conocedores, incluidos los miembros internos de la Falange con residencia muy próxima a dicha oficina, el actual titular nunca reconocerá la sabiduría de nuestro programa. Y ahí os he puesto yo cuál fue la sentencia de muerte de Benedicto, que iba diametralmente opuesta a esto que estoy leyendo de los satanistas. Sumorum Pontificum y levantar las excomuniones a la fraternidad sacerdotal San Pío X, porque es lo más cercano a la tradición que hizo y además fue inesperado y en contra de la tendencia modernista. Por eso digo que esa fue su sentencia de muerte. Sigo. Dice, incluidos los miembros internos... Lamentablemente debemos comunicarles que según la conclusión definitiva de nuestros expertos conocedores, incluidos los miembros internos de la Falange con residencia muy próxima a dicha oficina, el actual titular nunca reconocerá la sabiduría de nuestro programa. Tampoco podemos permitirnos el lujo de esperar a que desaparezca. En base a los datos estadísticos y sobre su salud personal de los que disponemos, el actual titular podrá quedarle de 4 a 7 años de existencia física activa. Se está refiriendo a Juan Pablo II, pero bueno, esto sabemos que ha pasado un poco más, ¿vale?, de tiempo. Dada nuestra persuasión categórica que nos limita a un plazo ya vigente no superior a 7 años, la semana, debemos examinar las otras dos alternativas, la aniquilación o la dimisión del actual titular de la oficina pontificia. En términos prácticos, cualquiera de estas opciones producirá los resultados deseados y nos permitirá nombrar a un nuevo titular complaciente. Como suele suceder en asuntos importantes, el paso que puede parecer más difícil, la instalación de un ocupante condescendiente, es la parte más fácil de nuestra tarea. No es necesario recordar a ninguno de los miembros del concilio, se refiere al concilio satánico que está narrando, que ahora gozamos de la maravillosa ventaja que nos brinda el número creciente de nuestra falange regular de defensores en el Vaticano. Además, varios de los miembros que asistieron a la ceremonia de entronizamiento de Satanás en el año 63 siguen todavía en sus puestos y han ascendido dentro de la ciudadela hasta ocupar cargos que garantizan nuestro éxito. Pero no tendría ningún sentido obligar a un espíritu contrario a abandonar su benevolente lugar de residencia solo para entrar en otro igualmente benevolente. No, para nosotros esto no tendría ningún sentido. El candidato que reemplace al actual titular deberá ser alguien familiarizado con nuestros objetivos, que por lo menos nos consienta y esté incluso dispuesto a colaborar en la consecución de los mismos. La tarea de la deposición deberá convertirse, por consiguiente, en el centro de nuestra atención urgente y persistente. La primera de las dos alternativas, a dicho fin, sería la más satisfactoria: matar al Papa. Puede que superficialmente parezca incluso lo más fácil y por ello la más tentadora. Hablamos de la aniquilación personal. Si el Concilio XIII decidiera adoptar dicho procedimiento, este sería planeado con toda meticulosidad y ejecutado de manera impecable. En sus manos no se parecería siquiera remotamente a la estúpida iniciativa del año 81. Sin embargo, del año 81 supone que es el atentado a Juan Pablo II. Sin embargo, aunque nuestra operación contra el actual ocupante del cargo tuviera éxito, los resultados podrían ser desastrosos para nosotros. No podríamos ocultar nuestras tapaderas como la de unos malvados ladrones, la nefasta tecnología del KGB, informes secretos ni manipulación de la CIA. Ninguna de las extravaganzas populares que sirvieron de camuflaje para la iniciativa del 81 es ya válida hoy en día. No obstante, aunque una aniquilación abierta y expeditiva puede ser contraproducente por su propia naturaleza, cabe preguntarse por alguna forma de aniquilación modificada, aunque no por ello menos eficaz. Conocemos propuestas concretas encaminadas a una aniquilación gradual y modificada. Sin embargo, las medidas de seguridad adoptadas por la Oficina Papal desde el 81, tan extensas y detalladas que abarcan incluso todo lo que se ingiere, complican la situación. Además, el mero hecho de que seamos conocedores de dichas propuestas subraya otra razón importante por la que no deberíamos sucumbir a ninguna tentación parecida. No existen los secretos. En el análisis final todo se traiciona, todo se revela, todo se conoce. No olvidemos que tratamos con el espíritu, que es volátil, imprevisible, indómito, que vuela y arrasa a su antojo. Según nuestro juicio categórico, los que nos ofrecen alguna propuesta de dicha índole nos entregan en realidad una granada, de la que nos invitan a retirar el seguro y consumar su propia aniquilación. Queda, por consiguiente, la alternativa elegida:
la elección categórica mediante la cual alcanzaremos nuestro objetivo es la dimisión. En resumen, se inducirá al actual titular del papado a dimitir de su cargo y, además, sin perjuicio. La dimisión voluntaria del Papa en esta encrucijada de divisionismo y desunión entre los católicos laicos y entre los propios clérigos sería una poderosa señal. Equivaldría a una admisión de derrota por parte de los importantes elementos opuestos a nosotros. Sería una declaración de los defensores restantes del antiguo orden de que el pasado es irrecuperable. Vamos, más simbolismo de eso que tiene la renuncia de Benedicto, pues a ver si a vosotros se os ocurre algo. Bien, hasta aquí voy a leer. Dice, cuando hablamos de inducir al titular a dimitir, la inducción debe entenderse de la forma más sutil. Hablamos de activar todos los medios a nuestra disposición. Es que me río porque este libro es del año 98. O sea, fijaos lo que ha pasado. Me río, pero es para llorar. Fijaos lo que ha pasado con Benedicto después. O sea, es que es una radiografía. Dice, deberán organizarse los sucesos y las fuentes de suministro de forma que limiten los actos del titular, hasta que su única alternativa consista en dimitir. En el informe de la reciente reunión de Estrasburgo organizada por el señor Cyrus Bentoek, Nicholas Clatterbock indica claramente que disponemos de aliados potenciales, antes no identificados como seguros, individuos de gran influencia dentro de la ciudadela, se refiere al Vaticano, y que en efecto han unido sus manos con los miembros internos de la falange presentes también en Estrasburgo. Han declarado que aspiran a un cambio radical en la cumbre de administración y en su anhelo nos han abierto sus poderosas vías de persuasión global. Además, se ha puesto en funcionamiento una iniciativa auxiliar y todavía de mayor importancia en la que se nos ha invitado a cooperar, obra también de Cyrus Bentoek. Dicha iniciativa supone la formación de una alianza firme y sistemática entre clérigos de alto rango en el corazón de Europa y la Comunidad Europea. Es preciso brindar las facilidades necesarias. En general se nos ha abierto el camino. En absoluta conformidad con el derecho canónico de la ciudadela para la retirada pacífica del actual titular de la oficina papal. Su labor consiste en aprovechar estas dos significativas ventajas que nos han brindado, ocuparse de la propuesta de Estrasburgo y de la alianza decidida entre la ciudadela y Centro Europa, servirse de dichas ventajas para crear sucesos irreversibles y evocar las irresistibles vías de suministro que utilizarán la oficina papal respecto al otro innombrable, a Jesucristo, para ponerla en manos de los servidores del príncipe. Solo quedaba a Clatterbock comunicarles a sus coadjutores los planes elaborados para vincular a los obispos europeos con los intereses de la Comunidad Europea. Luego les explicó que uno de los jóvenes de gran talento de su bufete, Paul Thomas Gladstone, ocuparía el poderoso cargo de secretario general de los comisarios de la Comunidad Europea. Su hermano, el padre Christian Thomas Gladstone, actuaría como vínculo del Vaticano. A ver, aquí habría que ver si en la mafia de San Galo había alguno de los... alguno de los clérigos fuera hermano de alguien importante en la Unión Europea. Bueno, hasta aquí leo el libro de Malachi Martin, el último papa. O sea, hacía mucho tiempo que no lo leía, la verdad, y me he quedado helado porque es que es una radiografía hecha 20 y pico años antes de lo que luego sucedió en el año 2013. Esto es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Bien,